Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a Gil y Enrique por la invitación. Me llamo Luis, soy profesor en la Universidad de California en Davis y también me toca por ahí liderar el programa de mejoramiento. Nos enfocamos en generar nuevas variedades de uva, particularmente uvas de vino, pero también de portainjertos. Entonces hoy les voy a hablar un poquito de lo que estamos haciendo, a ver si no se aburren un poquito de por qué esto es importante, las herramientas que utilizamos, etcétera. Y pues feliz de contestar cualquier pregunta o comentario que tengan. A veces nos toca a los que presentamos dejar esta diapositiva al final, pero creo que lo más importante es toda la gente que nos ha ayudado con el tema del financiamiento, pagar los salarios de los estudiantes, las personas que nos apoyan en campo, etcétera. Entonces me gusta a mí ponerla al principio, ¿no? Porque pues gracias a ellos podemos hacer el trabajo que estamos haciendo. Antes de empezar con la plática, luego yo me enredo cuando me toca hablar en español y en inglés. Yo no soy muy bueno hablando inglés y ya como que el español luego ya se me olvida, ya me enredo. Supongo que a algunos de ustedes les ha pasado, pero bueno, esta diapositiva es para ponernos de acuerdo en los términos que usamos, ¿no? La parte de arriba de la planta, que es el scion en inglés, sé que algunas personas le dicen injerto, que la variedad que cultivar es lo mismo, ¿eh? La parte de abajo, el rootstock, a eso le vamos a decir el portainjerto. Yo así le digo el portainjerto, pero sé que gente, por ejemplo en Argentina, no sé, Enrique, luego les dicen que el pie o que la raíz, entonces pues es lo mismo, ¿no? Y a estos, no sé cómo les digan ustedes, los cuttings que cosechamos en el invierno, pues que los esquejes o las estacas es lo mismo, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, tenemos los mismos términos, ¿no? Y estos son los términos que voy a usar en la presentación y así ya no nos enredamos. Entonces, ustedes seguramente tienen mucha experiencia en viticultura, ¿no? ¿Por qué utilizamos portainjertos? ¿Quién se anima? Punto extra el que se anime. Por filóxera. ¿Qué más? ¿Por protección contra quién? Contra la filóxera. ¿Qué más? ¿Para qué utilizamos portainjertos? Por el tipo de la tierra. Hay veces que el suelo está complicado, va mucha salinidad o no sé, alcalinidad o poco drenaje o suelos muy superficiales o muy profundos. ¿Qué más? ¿Plantas más resistentes a quién? A las plagas, como a la filoxera, los nemátodos. ¿Qué más? ¿Para pagarle más a los viveros o para qué? ¿Complicarnos la vida? Dependiendo del tipo de tierra. Entonces, básicamente todo esto que dijeron, o sea, tenemos tres aplicaciones importantes, ¿no? La primera y la más importante es para que podamos crecer uvas en suelos que están infectados con algún patógeno, con algún insecto, ¿no? En este caso, filoxera es el más importante, pero también hay nematodos. Quizá aquí en APA no es un problema tan grave, pero si se van más allá para la zona de Lodi, más allá en los suelos arenosos, en el Valle de San Joaquín, quizá va a ser un problema más común. Entonces, quizá esta es la aplicación más importante, ¿no? La razón más importante por qué utilizamos portainjertos. La otra es porque podemos expandir el área donde crecemos uvas, ¿no? Quizá la uva, la variedad que tenemos no se adapta muy bien a alguna zona en la que queremos crecer nuestras plantas, pero al utilizar un portainjerto que es resistente o que crece bien en esas condiciones, pues ya nos da esa flexibilidad extra, ¿no? No necesariamente, esta razón no es necesariamente relacionada a algún problema como algún insecto que pudiera haber en el suelo, más bien nos da esa flexibilidad, ¿no? De poder crecer plantas en condiciones donde a veces no se puede. Y la otra es porque podemos facilitar el manejo en campo, ¿no? Esto nadie lo mencionó, pero es bien importante. Si yo quiero regular el vigor de mi injerto, yo a lo mejor uso un portainjerto que me va a reducir ese vigor y a lo mejor no tengo que invertir tanto, poner tanto esfuerzo en todo este tema de remover hojas y el manejo de la canopia. Entonces eso nos va a facilitar, ¿no? Un poco el manejo agrícola. Puedo hacer lo contrario, ¿no? A lo mejor quiero tener una
una planta muy vigorosa, promover el rendimiento, entonces a lo mejor quiero meter un portainjerto que promueva eso, ¿no? Y otra vez, esta razón no tiene nada que ver con filoxera, con los nemátodos, con problemas en el suelo, simplemente me ayuda a manejar mi planta de una mejor manera y con eso facilito el manejo de campo. Entonces, como les comentaba, la razón principal es filoxera, ¿no? Y estas son unas fotos de cómo se ve filoxera en el campo, ¿no? No sé si les ha tocado ver a ustedes. Es raro verlo ya porque pues, hemos utilizado portainjertos, pero estas son unas fotos de cómo se ve. Es un insectito que ataca las raíces de las uvas, ¿no? Y a veces el daño puede tardar años en verse, pero es un daño que eventualmente, no sé, 5 años después de que yo plante una planta que es susceptible a filoxera, esa planta va a empezar a decaer y eventualmente la planta muere, ¿no? Por completo. Una comparación aquí entre una raíz sana y una raíz con daño por filoxera. Y no sé si les ha tocado también ver esto a ustedes, alguien, filoxera en las hojas. Entonces, filoxera en las hojas es muy común, pero no causa ningún problema para la planta, a no ser de que el daño sea o que la infestación sea muy alta. Esta filoxera en las hojas, uno la puede ver a veces en los cultivares que uno utiliza, ¿no? Cabernet y demás, pero la incidencia es mucho menor. El problema en esos cultivares es cuando ataca las raíces. En este caso, la filoxera en hojas, como les decía, no representa un problema. Lo que sí representa es otra vez el problema en las raíces. Y lo que vamos a ver, creo que se nos movió un poco ahí el formato de las letras y demás. Espero que lo alcancen a leer. El chiste de todo esto es que filoxera ataca todas las plantas de vinífera, los cultivares que utilizamos, pero también las especies silvestres, los parientes de las uvas. La diferencia es que cuando filoxera ataca a vinífera, los cultivares que nosotros utilizamos, lo que vamos a ver es un ataque en las raíces. Y ese ataque en las raíces es lo que afecta a la planta y hace que la planta se muera en cuestión de años, ¿no? Cuando nosotros vemos filoxera en las hojas, eso es muy común en las plantas silvestres, pero no en vinífera, en los cultivares que utilizamos. Entonces, si medio ponemos esto junto, lo que vamos a ver es como una relación inversa. O al menos es la manera en la que yo me acuerdo más fácil de cómo ocurre esto, ¿no? Cuando vemos filoxera en las hojas, eso va a ocurrir en las plantas silvestres que uno normalmente no ve aquí. Ahí, cuando filoxera ataca las hojas, existe un daño mínimo en la planta, ¿sí? Aunque usted lo pueda ver, eso no va a causar un problema muy grande, pero cuando vemos filoxera en las raíces, que es cuando hay un problema, ahí es cuando sí vemos un daño en la planta, ¿no? Y eso ocurre en los cultivares de vinífera que utilizamos, ¿sale? Entonces acuérdense, esa relación inversa, ¿no? Filoxera en las hojas no es un problema, pero eso ocurre en las variedades silvestres, que nosotros no tenemos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de dónde es de donde sí vemos esas variedades silvestres. Cuando vemos filoxera en las raíces, ahí es cuando sí tenemos un problema importante. Entonces, ¿cómo pasó este tema de la filoxera, ¿no? No sé si ustedes saben, pero filoxera es nativa de esta zona del mundo, ¿no? En la parte de Norteamérica. Cargado un poco más hacia la zona este, pero en todos lados, toda esta zona desde México, quizá Centroamérica, todo este país es una zona nativa para filoxera. Entonces, por miles de años filoxera ha estado aquí. Y las especies silvestres que son nativas de Norteamérica son resistentes a filoxera porque siempre han estado juntas, ¿sí? Las especies silvestres ya desarrollaron resistencia a este insecto, entonces pues no lo afecta, ¿no? Entonces, también si se acuerdan, por miles de años en Europa, Francia, Italia y España, hayan estado creciendo uvas para vino, ¿no? Son las zonas más tradicionales de producción de vino. Y ellos no tenían el problema de filoxera, ellos crecían Cabernet Sauvignon y Pino y todos estos cultivares que ustedes conocen en sus propias raíces, no existían los portainjertos, ¿sale? Entonces cuando vino Cristóbal Colón y descubrieron América y por muchos años después de eso, desde 1500 hasta 1800, pues empezaron a ver un montón de barcos, ¿no? Moviendo
que si oro y materiales y bienes entre estos dos continentes, ¿no? Eventualmente, a alguien se le ocurrió llevar plantas nativas de aquí y por accidente se llevaron filoxera para Europa, allá por 1800. Y luego por 1850 empezaron a ver que los viñedos allá en Europa, que estaban plantados en sus propias raíces, sin portainjerto, empezaron a morirse y no sabían por qué. Entonces, como de 1850 a 1880 andaban viendo qué es lo que estaba pasando, empezaron a escarbar, ver las raíces y se dieron cuenta que había un insectito ahí que ellos no conocían y después de varios estudios entendieron que era el filoxera que se llevaron de aquí para allá. Y como el 50-60% de todos los viñedos en Europa, todos estos países se acabaron por eso, por filoxera, en cuestión de 10, 15 años. Entonces, ¿la solución cuál fue? Agarraron variedades silvestres que eran nativas de aquí, como Vitis rupestris, Vitis riparia, no sé si ustedes han oído hablar de esas especies, que son las especies que utilizamos para rootstocks, para portainjertos, se las llevaron para allá para empezarlas a usar como portainjertos, y desde entonces es que utilizamos rootstocks o portainjertos en todo el mundo, ¿no? El problema, digo, se hizo más grande porque después de que se llevaron filoxera para allá de España, de Europa, empezaron a distribuir material vegetal a otras partes del mundo, Sudamérica, para Australia, para Sudáfrica, que son regiones importantes donde se produce uva, y filoxera pues se esparció por todos lados, ¿no? Entonces, por culpa de eso, tenemos que usar portainjertos, ¿no? ¿Sale? Entonces, este mapita que está aquí lo que les muestra son todas las especies que son parientes de las uvas. Las uvas que nosotros utilizamos, las que nos comemos, con las que hacemos vino, es una especie que se llama Vitis vinifera, ¿sale? Y ese Vitis vinifera es originaria de ya del centro de Europa, de la parte este de Europa, en Georgia, el país, un país que se llama Azerbaiyán. Se me fueron ahorita los nombres, pero de esta zona de por aquí así, ¿sale? De ahí es originario las uvas que nos comemos, pero hay muchas otras especies silvestres, parientas, como primas, ¿sale? Aquí en el continente americano tenemos toda esta lista de especies, allá en Asia, en China y países alrededor, tenemos otra lista grande de especies. Existen como 70 especies que son parientas de las uvas, ¿sale? Todas se llaman Vitis algo, ¿no? Como Vitis vinifera es la especie que nos comemos, pero existe Vitis rupestris, Vitis riparia, Vitis piasensky, Vitis berlandieri, un montón de Vitis, ¿no? Entonces, las que nos importan a nosotros son las de Norteamérica, porque esas especies, como convivieron con filoxera por miles de años, desarrollaron resistencia al insecto, ¿no? Entonces, otra vez, esas son las especies que nos han interesado y las que hemos utilizado para generar portainjertos. Por eso puse un par de líneas ahí, Vitis riparia y Vitis rupestris, esas son como la base casi de todos los portainjertos que tenemos en la actualidad. Pero existen existen muchos más. Se movió todo ahí, pero bueno, esta es una de esas especies que utilizamos mucho, se llama Vitis riparia silvestre, ¿sale? O sea, nunca la vamos a usar para producción, si bien puede producir uvas, las uvas van a ser muy chiquitas, muy ácidas, con aromas muy malos y pues obviamente no podemos hacer vino de eso, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Es que es resistente a filoxera. Entonces esta especie, si ven en ese mapa de ahí arriba, entre más rojo se ve, esa es la distribución de esa especie aquí en el país. Entonces es una especie que se puede encontrar prácticamente en toda la parte este del país. Como el nombre lo indica, riparia, suena como a río, ¿va? Entonces es una especie que normalmente vamos a encontrar cerca de arroyos, cerca de ríos, le gusta estar cerca del agua y por tanto es muy susceptible a la sequía, ¿sale? Entonces los portainjertos derivados de Vitis riparia tienden a ser más susceptibles a sequía, ¿no? Por ejemplo, 10114, ¿no? Por ejemplo, es un rootstock, es un portainjerto derivado de Vitis riparia que tiende a tener esas características, ¿sale? Entonces, este papá, digamos, de alguna manera como que hereda esas características a los hijos, ¿no? A los portainjertos que se derivan de esa variedad. Otra característica bien importante de Vitis riparia es que es muy fácil enraizarlo,
Si ustedes van en el invierno y se traen unos esquejes y los ponen en suelo con hormonas, esos esquejes luego generan raíces, y eso es bien importante para los viveros, para que puedan producir material, ¿no? para vender. Y algunas otras características, otra característica importante de Vitis riparia es que acorta el ciclo del injerto, lo que significa es que los portainjertos derivados de esta especie, cuando nosotros los injertamos, lo que va a pasar es que adelantamos un poco la maduración, ¿no? Y eso, pues, digamos, dependiendo del lugar donde estamos creciendo nuestras uvas, quizá nos convenga y quizá por esa razón optemos por utilizar este portainjerto. Las hojas también se ven un poco diferentes a las hojas que uno está acostumbrado a ver en vinífera. Se ven más o menos como de esta forma, tienen estos picos muy evidentes, ¿no? La otra especie, Vitis rupestris, esa tiene una distribución mucho más limitada. Texas, Tennessee, alrededor de esa área, la hoja es completamente diferente, es como más alargada. Y las características de esta especie son un tanto contrastantes con la anterior, con riparia. Esta tiene una tolerancia mucho mejor a sequía. Otra vez, entonces, cuando los portainjertos que generemos de aquí, pues esos van a tener mejor resistencia a sequía, ¿no? Se heredan esas características a los hijos. Y similar a Vitis riparia, es una especie muy fácil de enraizar. Otra vez, es una característica muy importante para los viveros, ¿no? Cuando quieren propagar todo este material. Y también induce el vigor, ¿sale? Entonces, solo para clarificar, estos no son portainjertos, ¿no? Estas son especies que se han utilizado para generar portainjertos, ¿sale? Hacemos cruces entre Vitis rupestris con Vitis riparia, y de ahí han salido varios portainjertos que ahorita vamos a ver en un minuto. Y solo para que se acuerden, tienen hojas bien diferentes, es muy fácil identificar estas especies en el campo. Si ustedes andan ahí en el monte, donde estas especies se distribuyen, utilizando la forma de la hoja podemos identificar cuál especie es. Es lo mismo cuando ustedes ven hojas de Cabernet Sauvignon o de Chardonnay, las hojas son bien diferentes, ¿no? Y con eso podemos darnos cuenta de la especie que tenemos o del cultivar que tenemos. Entonces, uno de los problemas grandes que tienen estas dos especies es que no les gusta crecer en suelos calcáreos, con pH alto, estos suelos blanquizcos como con cal. Y que no son muy comunes acá, pero son bien comunes en Europa. Se habla que la mitad de los suelos vitícolas allá en Francia, un tercio de los suelos en España, en Italia, son suelos de este tipo. Entonces, recuerden, si nos vamos otra vez al pasado, ¿no? Cuando los europeos querían rescatar todos sus viñedos, ¿no? Por culpa de filoxera, que se llevaron riparia y rupestris para poder usarlos como portainjertos, tuvieron ese problema de que esas dos especies no se adaptan muy bien a estos suelos. Crecen de manera muy pobre. Entonces lo que hicieron fue buscar otra especie, una tercera especie que se llama Vitis berlandieri, que es una especie nativa de Texas, de una zona muy chiquita al este de Texas, que casualmente tiene alto contenido de cal. Son suelos muy parecidos a los de Europa, muy calcáreos, con alto pH. Como esa especie ha crecido ahí por miles de años, pues ya se adaptó a ese suelo, ¿sale? Entonces, lo que pasó es que dijeron, esta especie, pues si hacemos cruces entre berlandieri con las otras que ya tenemos, pues quizá con eso podemos generar portainjertos que van a ser capaces de crecer en los suelos que tenemos, ¿no? allá en Europa, en España, en Francia, etc. Entonces, este Vitis berlandieri pues, fue muy importante para eso. Aquí tenemos algunas de las características. La principal es que es tolerante a la cal, a los suelos calcáreos. Uno de los problemas de esta especie es que es muy difícil de enraizar, ¿sale? Genera muy poquitas raíces. Entonces, si la queremos utilizar, no podemos utilizarla por sí sola, tenemos que hacer cruzas con rupestris y con riparia, que esas son muy fáciles de enraizar, y los hijos de esas cruzas se espera que sean fáciles de enraizar y que al mismo tiempo sean tolerantes a la cal, ¿no? A los suelos con alto pH. Entonces, básicamente esas tres especies son las que, de esas tres especies es de donde se han generado la mayoría de los portainjertos que conocemos. De hecho, luego le decimos el triángulo de los portainjertos, ¿no? El Rootstock Triangle.
Porque seguramente de aquí, o en esta tabla que van a ver aquí, que se ve bien mal, seguramente todos los portainjertos que ustedes han utilizado, la mayoría, el 90% de los portainjertos, salieron de aquí, ¿sale? Entonces lo que vamos a ver es que si cruzamos vitis riparia con vitis berlandieri, vamos a tener esta lista de portainjertos que tenemos aquí, por ejemplo 5BB, 5C, 420A, que son muy comunes. Algunos quizá no sean tan comunes aquí en California, pero a lo mejor van a ser muy comunes allá en Europa. ¿Qué características creen que van a tener este grupo de aquí? Tenemos vitis berlandieri, que es capaz de crecer en suelos con alto pH, y tenemos vitis riparia, que se acuerden cuál era el problema de vitis riparia. Susceptible a sequía, ¿right? Entonces, ¿qué esperamos aquí? Digo, no todos, pero aquí en este grupo va a ser más común encontrar portainjertos que son un poco más susceptibles a sequía. Digo, siempre hay variabilidad, ¿no? No sé, si una persona de ojos verdes se casa con una de ojos blancos, de ojos negros, los hijos no necesariamente salen todos con ojos verdes, ¿no? Siempre hay variabilidad. Lo mismo pasa aquí, pero en general vamos a ver esa tendencia. Si cruzamos vitis berlandieri con vitis rupestris, vamos a tener estos portainjertos, y seguramente reconocen varios nombres, 1103 Paulson, 140RU. Estos van a tender a ser más vigorosos, con más tolerancia a la sequía, pero también pues existe algo de variabilidad. Y si cruzamos vitis riparia y vitis rupestris, pues vamos a tener estos rustos de aquí, 114, Schwarzman, que son más o menos comunes aquí en California. ¿Cuál va a ser el problema de estos? ¿Qué creen? Si tengo un suelo con alto pH, con calcario, pues a lo mejor no se van a dar muy bien, ¿no? Porque no tienen berlandieri. Berlandieri es el que resiste eso, es el que provee esa característica, ¿no? Para que esos portainjertos se adapten, ¿sale? Entonces, por ahí se habla, hay una estadística por ahí que dice que más o menos el 90% de todas las uvas en el mundo están injertadas en menos de 10 portainjertos, ¿sale? Piénsele un poquito qué significa eso. Todas las uvas del mundo, millones y millones de uvas injertadas en menos de 10 portainjertos. Y la mayoría de los portainjertos están en esta lista, ¿sale? Lo que significa que toda la viticultura en el mundo, se sienta en estas tres especies, ¿no? Una diversidad bien limitada. Y eso es peligroso, porque podemos ser más susceptibles al ataque de enfermedades, de virus, y otras razones, ¿sale? Entonces, ahorita lo que van a ver es unas diapositivas con una lista de algunos portainjertos, que solo son ejemplos para los diferentes pares de combinaciones que existen. O sea, por ejemplo, ahorita es berlandieri con rupestris, entonces portainjertos que se han derivado de esta cruza. Después vamos a ver berlandieri con riparia y luego riparia con rupestris. No todos, solo algunos ejemplos, y solo para que vean algunas de las características y cómo esas características corresponden a las características de las especies que utilizaron para generar estos portainjertos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, 99R, otra cosa importante de los portainjertos es que, a diferencia de vinífera, de los cultivares que utilizamos, es que los portainjertos son machos o son hembras, ¿no? Si les ha tocado ver eso. Las uvas que nosotros nos comemos son hermafroditas, las flores ya tienen el polen, la parte femenina y la parte masculina, y solitas se autopolinizan y por eso vemos la uva, ¿no? Los portainjertos y las uvas silvestres, hay plantas que son machos o plantas que son hembras, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, ese rusto 99R es un rusto con un portainjerto que es macho, nunca vamos a ver fruta. Si nomás plantamos el portainjerto y dejamos que crezca, va a tener flores, pero nunca vamos a ver ninguna fruta. Si fuera una hembra y si cae polen de otro lado, pues sí vamos a ver fruta, ¿no? Es una forma también que nos ayuda a identificar los portainjertos que tenemos. Entonces, por ejemplo, ese portainjerto en particular, como tiene berlandieri, pues se adapta más o menos a suelos calcáreos, tiene buen vigor, se retrasa la maduración, tiene más o menos buena tolerancia a la sequía, que corresponde un poco a las características de los papás. 110R, pues es un rusto que conocemos con buena tolerancia a sequía, también pues porque tiene rupestris,
con buena adaptación a suelos calcáreos, ¿no? Otra vez con esta idea de que los papás heredan esas características a los hijos. Otro par de portainjertos. Esta información, digo, no tienen que grabársela, seguramente tienen mucha experiencia en el manejo de estos portainjertos. Con cualquier vivero con el que ustedes trabajen pueden obtener toda esta información, ¿no? de las características, de las resistencias, de las condiciones en las que se recomiendan utilizar estos portainjertos. El único punto que quiero hacer aquí es que vean cómo las especies de las cuales se originaron estos portainjertos influyen mucho, ¿no? en el portainjerto. Esta es otra diapositiva con un par de ejemplos para otra combinación, ¿no? de Berlandieri y Riparia. Lo que vamos a ver aquí es un poco más de susceptibilidad a sequía, porque tenemos como una de las especies parentales Riparia, ¿no? que es muy susceptible a sequía. ¿Vale? Otro par de ejemplos, SO4 y 5BB, diferentes características, resistencia a nemátodos, etcétera. Y finalmente la combinación de rupestre y riparia, que lo que vamos a ver aquí es un poco más de susceptibilidad a suelos calcáreos, porque no tenemos Berlandieri, ¿no? Ese papá que nos brinda esa adaptación. Y algo bien interesante es que si nos enfocamos solo en la forma de las hojas, vamos a ver que esos diferentes grupos de portainjertos tienen características similares. Por ejemplo, si ustedes ven los portainjertos que se derivan de rupestris y de riparia, los rojos aquellos, los hombros estos de la hoja son como más separados, ¿no? como una forma más de corazón, y todos más o menos se parecen. Lo que vemos aquí es como esos hombros más cerrados. Hay una cosa que le decimos en viticultura, que los naked veins, ¿no? como las venas desnudas, que es lo que vemos en Chardonnay. No se han fijado que en la base de Chardonnay, las venas de abajo, como que delimitan el borde de la hoja. Y eso solo pasa en Chardonnay. Si ustedes ven cualquier otra variedad, no se ve así. Aquí vamos a ver varios de esos casos, ¿no? Entonces, digamos, el conocer estos tres papás nos ayuda un poco también a identificar los diferentes portainjertos que existen. Otra especie que ha sido muy utilizada, y quizás estos son los otros portainjertos que también ustedes bien conocen y son los que faltan en la lista, digamos, es una especie que se llama Vitis champinii. Entonces tenemos tres especies ahorita, ¿no? Vitis riparia, rupestris y berlandieri. Pues existe otra cuarta que es muy común, que se llama Vitis champinii, que es nativa de por allá de Texas y estados aledaños. La principal característica de Vitis champinii es que es muy resistente a los nemátodos. Las otras tres especies que revisamos, esas son susceptibles a los nemátodos o tienen una tolerancia moderada. Este es muy tolerante a los nemátodos, no a todos, pero a varios, y de aquí se han derivado varios portainjertos. Dogridge y Ramsey, seguramente han escuchado de eso, son portainjertos derivados de Vitis champinii que tienen buena resistencia a portainjertos, a nemátodos. Y el otro que es bien importante, quizá no aquí, pero más allá en el Valle Central, es Freedom, ¿no? Freedom de hecho es hijo de Dogridge. Alguien hizo una cruza de Dogridge con algo más y de ahí salió Freedom, y Freedom pues heredó toda esa resistencia a los nemátodos. Y hay otro grupo de portainjertos que ahorita pues está creciendo, digamos, un poco en popularidad, pero todavía no tanto, que se llaman los GRNs. ¿Han escuchado los GRNs? ¿Alguien? Esos GRNs significan Grapevines Resistant to Nematodes, creo. Son un grupo de portainjertos que desarrolló Andy Walker, mi predecesor, el mejorador ahí en Davis. Son unos portainjertos, son 5 de hecho, que son altamente resistentes a nemátodos. Se desarrollaron allá por 2010, entonces ahorita pues todavía ha pasado poquito tiempo, entonces los growers apenas empiezan a utilizarlos, pero son al menos 4 de ellos, 2, 3, 4 y 5 son derivados de Vitis champinii y por tanto son resistentes a nemátodos. Es como la principal aplicación de estos portainjertos, ¿no? La resistencia a los nemátodos. Y aquí tengo una tablita de esos portainjertos y otros más que se han evaluado en respuesta a diferentes nemátodos. Esta es una foto de Andy Walker, el profesor que los desarrolló. Aquí al fondo de la tabla tenemos los GRNs, del 1 al 5, del 2
al 5, esos son los portainjertos que se han desarrollado de Vitis champinii. El GRN1 se desarrolló con otra especie que ahorita vamos a comentar, y acá tenemos otros, ¿no? Entonces, en columnas tenemos diferentes tipos de nemátodos, tenemos root knot, tenemos dagger, que es el que transmite el fan leaf, el virus de fan leaf, el nemátodo ring y lesion, y cuando ustedes ven que hay una R significa que es resistente, si vemos una S significa que es susceptible, y como pueden ver los GRNs la mayoría son resistentes a todo, ¿no? Hay un par por ahí, que el GRN4 y el 5, que son moderadamente susceptibles al nemátodo el ring, pero en general tienen una adaptación, digamos, amplia, ¿no?, a la mayoría de los nemátodos. Los otros que utilizamos como Freedom son resistentes a un par de cosas, pero son susceptibles a otro, ¿no? Este que dice HS es altamente susceptible. Por ejemplo, Harmony, O3916, que es muy común también, son resistentes a ciertas cosas como a dagger, pero bien susceptible a root knot. Y en el caso de los GRNs, la mayoría son resistentes a casi todo, ¿no? Entonces, sitios que tienen ese problema de nemátodos, estos portainjertos pues son muy buena opción. Entonces, hasta ahorita, de las especies de las que hemos hablado, todas pertenecen a un grupo que le decimos el grupo Vitis, ¿sale? Ese grupo Vitis se divide en dos grupos, el grupo, digamos, en América y el grupo en Europa y Asia. En este grupo tenemos Vitis vinifera, que son las uvas que nos comemos y que nos tomamos, Vitis vinifera. En el grupo americano tenemos las especies que utilizamos como portainjertos, Vitis riparia, rupestris, berlandieri, champinia y todas estas especies que les comenté. Algo que es muy útil para los mejoradores es que todas estas especies de estos dos grupos podemos cruzarlas, podemos cruzar vinífera con berlandieri con rupestris, cualquier cruce es posible porque tienen el mismo número de cromosomas, la estructura, digamos, es parecida, entonces es muy fácil cruzarlos, ¿sí? Pero existen unos parientes, unos primos lejanos, que es un grupo que se llama Muscadinia, que hay varias especies ahí, la más famosa se llama Muscadinia rotundifolia, que es muy interesante para los mejoradores porque es resistente a casi todo, resistente a virus, resistente a bacterias, resistente a nemátodos y además produce uvas, ¿sí? Entonces los mejoradores han estado interesados por muchos años en tratar de hacer cruzas entre estos individuos de aquí con estos parientes de acá. El problema es que esas muscadinias tienen un cromosoma extra y las cruzas que se hacen generan progenies que son infértiles y muy débiles y es muy difícil crecerlas. Entonces ese ha sido como el reto por muchos años, el intentar hacer esas cruzas. Así es como se ven las frutas de esas muscadinias. Si ustedes han andado por allá en Florida, en Arkansas, en Alabama, es muy común encontrar plantaciones con muscadinias. De hecho, sí les dicen muscadinias, muscadines. Crecen racimos con uvas que son más grandes que las uvas normales a las que estamos acostumbrados. Miden que será como 1 pulgada. Tienen la piel muy gruesa. No sé si les ha tocado probar estas muscadines. A veces uno las encuentra en la tienda. Si alguna vez tiene una chance, pruébenlas. Se puede hacer vino, pero el vino pues obviamente no es muy bueno. Pero es muy común hacer, por ejemplo, mermeladas, o consumirlas así en fresco, ¿no? Y hay mucho interés por estas plantas porque son bien resistentes a diferentes tipos de enfermedades, virales, bacteriales, o por hongos. Entonces, como les decía, mucha gente ha intentado hacer cruzas con esta especie. Han fallado, 99.9% de las veces estas cruzas han fallado porque Muscadinia tiene 20 cromosomas y las uvas que nosotros conocemos, Vitis, el grupo de Vitis, tiene 19. Pero hay una persona por ahí en nuestro departamento, el doctor Olmo, allá por los años 1930, 40, 50, que fue el primer mejorador que trabajó en nuestro departamento. Él hizo miles y miles de cruzas y fue capaz de obtener algunos individuos de esas cruzas, ¿no? Los individuos son infértiles, pero fue capaz de generar algunas plantas de ahí y resulta que esas plantas fueron muy tolerantes a muchos de los problemas que encontramos en el suelo, nemátodos o virus
etcétera. Y una de esas cruzas es O3916, este rootstock famoso que se utiliza mucho ahí en el Valle Central, que es resistente a nemátodos, que es resistente, por ejemplo, a fanleaf. La planta se infecta con el virus, pero quién sabe cómo lo hace la planta, que suprime todos los síntomas asociados con el virus. Entonces, pues ese portainjerto pues es muy importante por esa razón. Ahora, un problema de este portainjerto es que, como les decía, uno de los papás es muscadinia, que es resistente a un montón de cosas, y el otro papá es vinífera. Entonces, ¿se acuerdan cuál es el problema de vinífera, no? ¿Se acuerdan en Europa que había mucho vinífera, muchos cultivares y que de repente nos llevamos filoxera para allá y se comió todo y mató todo? Vinífera es susceptible a filoxera. Esa es la razón por la que utilizamos portainjertos, ¿verdad? Lo que les expliqué al inicio. Entonces, cuando hacemos una cruza y generamos un nuevo portainjerto que lleva vinífera como papá, es muy probable que los hijos vayan a ser susceptibles a filoxera, perdón, ¿sale? Entonces, de hecho, eso ha pasado antes, y de hecho pasó aquí en APA. Había un portainjerto famoso que se llamaba el AXR1, AXR1, no sé si les han escuchado de ese portainjerto. Allá por los años 50, 60, 70 fue muy famoso. En 1980 se plantó mucho aquí en APA y zonas alrededor. Y como tiene vinífera como papá, como ancestría, digamos, en cómo se generó, eventualmente los viñedos plantados con ese portainjerto empezaron a morirse. Y todo eso pasó aquí, y salió en las noticias. Ahí está una foto del New York Times, con unas fotos ahí de cuando empezaron a detectar problemas con este portainjerto aquí en APA y tuvieron que eliminar todo. No me acuerdo, no sé qué porcentaje de los viñedos tuvieron que replantarse, pero fueron muchos y se replantaron con St. George, creo, ya por los años, finales de los 80, principios de los 90. Entonces, es bien peligroso utilizar portainjertos que tienen vinífera como parentesco. Y uno de los riesgos que hay es que O3916, que se utiliza mucho ahí en el Valle Central, tiene vinífera como papá. Entonces está este miedo ahí constante de si eventualmente va a llegar un filoxera que pueda atacar ese portainjerto y acabar con todo, ¿no? Ahorita nos gusta mucho ese portainjerto porque pues, es resistente a ciertos tipos de nemátodos, resistente a virus, pero está el peligro latente, ¿no? de que pueda sucumbir a filoxera. Aquí está una foto de cómo se ven en un suelo infectado con filoxera, ¿no? Tenemos una planta injertada en Guantenar y la otra en AXR1, y ahí se ven claramente las diferencias, ¿no? Entonces, para resumirles, más o menos así se va el mapa de los portainjertos que utilizamos, ¿no? En los cuadros azules tenemos todas las especies que hemos utilizado para generar portainjertos, y en los cuadritos amarillos esos son los portainjertos. Por ejemplo, vamos a ver, 10114, si seguimos las flechas, pues va a venir de Vitis rupestris y de Vitis riparia, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a usar los de Berlandieri, todos estos de aquí, por ejemplo, tenemos 1103 Paulson, que es muy común, seguimos la flecha y esa viene de Vitis Berlandieri y de Vitis rupestris. Acuérdense que Vitis rupestris nos ofrece esa resistencia a sequía y Vitis Berlandieri pues, nos ofrece esa adaptación a suelos calcáreos. Entonces, pues este grupo de portainjertos pues, van a tener esas características, ¿no? Tenemos los GRNs, estos rootstocks o portainjertos que les comenté que son resistentes a nemátodos. Esos vienen de Vitis champini ahí, ¿no? Esta especie lo que nos ofrece es esa resistencia a nemátodos. Entonces, estas tablitas que van a ver aquí son recomendaciones que la gente ha hecho de qué portainjertos utilizar dependiendo de las condiciones de su suelo. Otra vez, no tienen que memorizar nada de esto porque si van con cualquier vivero les va a dar estas recomendaciones. Lo importante es que las recomendaciones que se dan dependen mucho del sitio, ¿no? Uno puede consultar libros y va a decir, pues te recomiendo, no sé, SO4 para tu tipo de suelo. Pues hay que revisar toda la literatura y todos los estudios que se han hecho porque muchas veces se recomiendan cosas o uno dice, SO4 es resistente a tal y tal cosa, pero uno tiene que contemplar todo el contexto, ¿no? Todas las condiciones del viñedo para decidir si ese es un buen portainjerto o no. Entonces aquí tenemos varias tablas, por ejemplo, de qué se recomienda para condiciones de nemátodos.
¿Qué se recomienda para diferentes tipos de suelo, diferentes profundidades? Si es un suelo muy poco profundo, si es un suelo muy profundo, hay diferentes proteinjertos que se deben utilizar para el tipo de suelo, si es arenoso, si es más arcilloso. Dependiendo del tipo de irrigación, hay un tipo de proteinjerto que se recomienda. Dependiendo de la disponibilidad de agua, ¿no? de tolerancia a sequía, del tipo de drenaje que tiene el suelo. O sea, vamos a tener proteinjertos que somos susceptibles al poco drenaje en el suelo, como Ramsey, como 140IU, y tenemos otros que son menos susceptibles. Si tenemos problemas de drenaje en el suelo, quizás nos recomienda, sea mejor utilizar estos proteinjertos de la columna del lado izquierdo. También tenemos, conocemos cómo se comportan varios de estos proteinjertos en diferentes condiciones de contenido de cal en el suelo, cómo se comportan en relación a la salinidad, a la acidez en el suelo, cuál va a ser la influencia en el vigor. Eso es bien importante, ¿no? Si queremos influir el vigor de nuestro scion, o de nuestro injerto, pues quizá podemos utilizar este tipo de rustros que hace que la planta sea muy vigorosa. Si queremos reducir el vigor, pues quizá queramos utilizar rustox o proteinjertos más en esta otra categoría, ¿no? Como Schwarman, como Riparia Glor, 1616C y otros, ¿no? Y esta es una tabla que integra todo, ¿no? Esta tabla de hecho es de Novavine. Como les decía, todos los viveros pues, tienen toda esta información disponible, pero lo que tenemos aquí son diferentes portainjertos. Cada fila es un portainjerto. La segunda columna nos dice la cruza. Acuérdense que es bien importante, ¿verdad? Ya ustedes saben que Rupestris tiene más resistencia a sequía, Riparia más susceptibilidad a sequía, entonces ya sabemos cómo se comportarían los portainjertos dependiendo de la cruza que se usó para generar esos portainjertos. Y ya tenemos, por ejemplo, aquí el nivel de resistencia a filoxera, a root knot, al nemato Dagger, a sequía, a drenaje, a salinidad, a una serie de factores y algunas recomendaciones que se dan de cuándo utilizar estos portainjertos, ¿no? Entonces, resumiendo, la mayoría de los portainjertos que utilizamos vienen de 4 especies nada más, ¿verdad? Riparia, Rupestris, Berlandieri y Champigny. Pero aquí en Norteamérica existen más de 20 especies diferentes y muchas de esas especies son bien resistentes, mucho más resistentes que las que usamos normalmente a sequía, a nemátodos, a problemas de cloro en el suelo, boro en el suelo, que es común ahí en la zona de Fairfield, en los alrededores, en el Sisum Valley, por ahí. Hay muchas de estas especies que nunca hemos utilizado, que tienen todas esas características, ¿no? que son bien resistentes, que se adaptan a todas esas condiciones de estrés. Este mapita que está aquí, cada puntito que ven es un punto donde hemos colectado diferentes especies. Por ejemplo, hemos colectado muchas vitis arizónicas que crecen acá en Arizona, Nuevo México, el norte de México. Esa especie, como crece en el desierto, es muy tolerante a sequía, por ejemplo, ¿vale? Tenemos otras que crecen acá al sur de California, Vitis doaniana, Vitis californica, esos también pues, presentan una muy buena tolerancia a sequía y pues tristemente no se han utilizado, ¿no? para el mejoramiento de portainjertos. Entonces algo que he hecho en mi laboratorio es tenemos una colección grande ahí en la universidad y hemos estado evaluando esas especies para ver si por ahí sale una que tenga mejores características que los portainjertos que utilizamos actualmente. Y estas 3 fotos que están viendo aquí son 3 diferentes especies que tenemos ahí en el laboratorio que crecemos en unas macetas y las irrigamos con agua salada, como 20% del porcentaje de sal del mar. Entonces las estresamos a propósito y vemos cómo responden, ¿sale? Las mismas condiciones, la misma edad, etcétera. Como pueden ver las 2 primeras, luego se muestran los síntomas de salinidad. De hecho, estas hojas pues, se quiebran y casi se pueden sentir los cristales, ¿verdad? de sal ahí en las hojas. Y esta pues ahí bien concha, creciendo como si nada. Entonces pues ese es un candidato muy valioso para mejoramiento, ¿no? Para mejorar nuevos portainjertos que sean resistentes a salinidad. Y lo mismo hemos hecho para el boro. Como les decía, el boro, toxicidad por boro es un problema. El boro es importante, es un micronutriente, pero hay varios suelos donde el boro pues, es un problema porque está en altas concentraciones.
Hicimos otra evaluación y lo que están viendo aquí en estas fotos es el control, que es 1103 Paulson. Lo crecemos a 0.5 ppm, que esa es como la cantidad de boro que viene en el fertilizante. Pues la planta crece bien. Cuando le subimos la concentración a 0.8, luego empieza uno a ver los síntomas de toxicidad por boro, que empiezan en la base de la planta, las hojas más viejas, empieza a subir, ¿no? Y tenemos dos accesiones o dos materiales, uno de Vitis arizonica y uno de Vitis rupestris, que cuando lo ponemos en estrés, pues se ve un poco ahí de cómo se doblan un poco las hojas, se arrugan, entonces puede uno ver un poco ahí los síntomas de boro, pero cuando uno ve esta planta arizónica en estrés, en 0.8 ppm, que es bien alto de boro, la planta crece otra vez como si nada, ¿sale? Entonces otra vez este sería un muy buen candidato para desarrollar nuevos portainjertos que son resistentes a boro, ¿sale? Entonces si cruzamos Vitis arizonica a lo mejor con Freedom o con uno de los GRNs que son resistentes a nemátodos, a lo mejor podemos conseguir resistencia a boro y resistencia a nemátodos, ¿sale? Que es un poco la idea y es un poco ahorita lo que estamos trabajando ahí en mi laboratorio. Uno de los problemas que hay con el uso de estas especies, las que no son, digamos, las no tradicionales, es que son bien difíciles de enraizar. Acuérdense que una de las principales razones por las cuales utilizamos Vitis rupestris y Vitis riparia es porque son bien fáciles de enraizar. Si vamos y agarramos esquejes en el invierno del campo, los ponemos en suelo y luego brotan raíces. Por eso las utilizamos. El problema de estas otras especies es que son bien difíciles de enraizar. Si nosotros metemos así sus palitos, los esquejes en perlita, muchas especies salen así, salen todas pelonas, nunca produjeron raíces, mientras que si ponemos, por ejemplo, no sé, 1103 Paulson, que tiene rupestris, que tiene riparia, pues luego brotan raíces y bien fácil enraizarlas. Entonces lo que hemos hecho en mi laboratorio también es tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Hemos agarrado todas estas especies, ya les había dicho que por ejemplo Vitis arizonica, pues bien resistente al boro, o los que son resistentes al cloro, la salinidad en el suelo, y ver cómo enraiza, ¿no? Entonces, crecemos muchas de esas plantas, hacemos unos grupitos, hay estos bundles de esquejes, y nos ponemos a escoriarlas, de 0, las que no generan nada, hasta 4, los que generan muchos, y vemos qué es lo que está pasando, va a tratar de entender, y hacemos como una distribución. En esta gráfica lo que van a ver, se ve medio complicado, pues está bien fácil. Tenemos los scores que van desde 0, los que casi no enraizan, hasta 4, los que enraizan más, ¿sale? Y los diferentes colores que uno ve aquí son las diferentes especies. Por ejemplo, Vitis, ¿dónde estará? Vitis riparia y Vitis rupestris, este cafecito y el naranja, pues son estos de aquí, ¿sale? Entonces tenemos varias accesiones de rupestris y riparia que enraizan muy bien, tienen scores altos, ¿sale? Y muchas de las otras especies, pues tienden a tener scores más abajo, que significa que son más difíciles de enraizar. Entonces estamos tratando de entender un poco esto para saber qué especies utilizar en el programa de mejoramiento. Unas fotos ahí de más o menos qué es lo que hacemos, pues enraizamos un montón de plantas en el invernadero, les tomamos fotos y usamos una serie ahí de metodologías para poder evaluar estas características de enraizamiento. Y ya por último, otra de las áreas en las que estamos trabajando es en la forma de la raíz, ¿sale? Ha habido varios estudios que han encontrado que la forma, que la arquitectura de la raíz, cómo crece la raíz, está relacionado con la resistencia a sequía. Y esta es una foto viejita, pero es muy buen ejemplo. Ya les había dicho ahorita que Vitis riparia es muy susceptible a la sequía, ¿vale? Y lo que tiene Vitis riparia es que las raíces crecen como shallow, ¿va? Así como bien superficiales, se extienden en la parte de arriba del suelo y no penetran mucho, no van mucho más abajo del suelo. Vitis rupestris es lo contrario, más resistente a sequía y las raíces tienden a ir más hacia adentro para encontrar agua. Los híbridos entre estas dos pues dan algo intermedio, ¿vale? No tan profundas, pero tampoco tan superficiales. Entonces, el problema es que para medir raíces pues es bien difícil porque están abajo del suelo, y pues ha habido varias formas de estudiar las raíces. Una de esas formas pues es hacer hoyos con una máquina y poner un vidrio ahí o un pedazo de acrílico
y pues ponernos a medir casi que con una regla, con una cinta métrica, pues cuántas raíces hay, cuál es el ángulo, para tratar de entender un poco cuál es el nivel de resistencia a sequía, ¿no? Entonces lo que hicimos en mi laboratorio es desarrollar estas cajitas que se llaman Rhizotrons, que son unas cajitas de acrílico muy simples que miden como 15 pulgadas, como por 20 pulgadas y como 1 pulgada de grueso, ¿vale? Y lo importante es que tienen una cara que es translúcida, utilizamos acrílico y crecemos esas cajitas a 45 grados. Entonces, con el lado transparente hacia abajo. Y lo que pasa es que al hacer eso, forzamos a la raíz a que crezca tocando ese acrílico, ¿no? Entonces, así siempre podemos ver lo que está pasando con la raíz y con eso ya podemos estudiarla. Entonces ya con eso, esas cajitas pues las ponemos en un escáner así cualquiera, con los que ustedes pues toman, hacen fotocopias y generamos ese tipo de imágenes. Otra vez nada del otro mundo, estas cajitas pues permiten ver las raíces. Incluso cuando hacemos un zoom podemos ver lo que se llaman los pelos radicales, que es a través de donde se absorbe el agua, ¿sale? Normalmente no se alcanzan a ver a simple vista, pero si uno usa una lupa, o un microscopio, pues esos pelos se pueden ver y por ahí es por donde entra el agua, por ahí es por donde la planta absorbe el agua. Entonces, pues hemos hecho un montón de Rhizotrons, de cajitas de estas, y hemos crecido plantas, les tomamos fotos todos los días o cada tercer día para ver cómo la planta se empieza a desarrollar. Y lo que están viendo aquí en este video es un ejemplo de 2 diferentes arquitecturas de raíces. El de allá es 5C y este es Ramsey. Entonces, pues Ramsey tiene esta capacidad de explorar el suelo más profundo y 5C pues se queda más arriba, ¿no? Genera más raíces arriba, cubre mucho terreno arriba, pero normalmente no baja tanto, ¿no? Después tenemos por ahí unas estrategias para hacer lo que se llama análisis de imágenes, que es lo que nos permite saber exactamente cuánta biomasa tiene la raíz, ¿no? cuántos gramos de raíz están generando y tratar de asociar eso con la resistencia a sequía. Otra vez es el mismo video que vieron anteriormente, pero ya eliminando el suelo y ya nada más viendo las raíces, ¿no? Y lo importante aquí, acuérdense, es que estamos interesados en medir el ángulo, ¿no? Sabemos que los que son como un ángulo más abierto están más asociados a susceptibilidad a sequía. Los que tienen un ángulo más cerrado tienen ese potencial de explorar más el suelo y eso se ha relacionado con resistencia a sequía. Y este otro video que sigue, que espero que funcione, hemos hecho esto para diferentes portainjertos y quizá tome un par de segundos en cargar. Pero cada cuadrito que van a ver aquí, pues esa es una planta. Toda esta fila de arriba pues es Schwarman's, toda esta fila de aquí va a ser Dogbridge, 428, etcétera. Vamos a ver si no se lo. Bueno, vamos a darle unos segunditos a ver si jala, pero la idea es esa, ¿no? Ver cómo los patrones de crecimiento de las raíces, ver cómo se comporta la canopia y ver si estas características están asociadas o no a la resistencia a sequía, ¿no? Bueno, pues parece que no jaló el video. Estaba muy pesado, no sé si va a tardar en cargar. Bueno, el video es muy similar a este que ya les enseñé de cómo crecen las raíces para Ramsey, para 5C. Se los dejo ahí a la imaginación. Y esa es mi última diapositiva. Ya veo por ahí varias caras soñentas y adormiladas. Obviamente yo no hago nada, ellos son los que hacen todo, las personas trabajando en mi laboratorio, colaboradores. Y pues mucho del trabajo que estamos haciendo ahí en el laboratorio lo estamos haciendo en material que se ha colectado por muchos años, por los mejoradores que han trabajado antes en el departamento, ¿no? El doctor Walker, que es mi predecesor, se retiró hace un poco más, 4 años, y él es el doctor Olmo, que ya falleció, pero fue el primer mejorador que trabajó en nuestro departamento de ya desde el año 1930 hasta el 70 que se retiró, pero duró otros 20 años por ahí todavía apoyando.
Entonces, eso es lo que tenemos. No sé si tengan algunas preguntas, comentarios, sugerencias. Muchas gracias.